ya es parte. Tómense, hermano. Y bueno, qué bueno que poco a poco nos estamos haciendo más, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar hoy con nuestro estudio, hermanos, estamos estudiando el capítulo 11 del libro de la primera carta a los Corintios. Y a ver, ¿quién me dice en qué versículo nos quedamos? Sí, en el 11. Bueno, el 11 lo leímos, pero ya no lo estudiamos, ¿ah? Así es. Nada más lo leímos para ver qué seguía. Nos quedamos en el versículo 11, así que vamos a empezar hoy. De ahí, primera carta a los Corintios, 11:11, ¿verdad? Ahí empezamos, que ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Así como están, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por este día, por este miércoles, Padre, de estudio bíblico. Señor, sé tú el que hable hoy a nuestras vidas, sigue enseñándonos, pero sobre todo, Padre, ábrenos a nosotros nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos para entender lo que estamos escuchando y para vivirlo sobre todo, Padre. Que no quede solo en una enseñanza, Padre, sino también que se convierta en una vivencia, Señor, en un día a día en nuestras vidas. Señor, gracias por aquellas personas que pudieron estar aquí y en especial te pedimos por aquellos que no pudieron venir. Tú conoces sus corazones, sus razones, Señor. Bendíceles donde quiera que estén y sigue obrando en sus vidas, Señor, para que cada vez tengamos más hambre, Señor, de ti, más hambre de conocer de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, versículo 11, ahí fue donde nos quedamos, y estamos viendo aquí el liderazgo a la luz de la interdependencia de hombres y mujeres. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 11: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Qué hermoso esta cita, porque nos habla, hermanos, del complemento que somos, ¿verdad? El varón es sin la mujer y la mujer es sin el varón. Es decir, somos un complemento, nos hacemos uno. Por eso dice, se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Somos parte de, uno es parte, dice, así como la mujer procede del varón. ¿A qué se refiere con la mujer procede del varón? Cuando Eva salió de la costilla de Adán, ¿sí? La mujer procede del varón. Y luego dice, también como el varón nace de la mujer. Los varones que estamos aquí, ¿de dónde venimos? De una mujer, ¿verdad? Entonces, fíjense qué hermoso es este complemento, pero al final lo aclara y dice, pero no se peleen, porque al final de cuentas, hombres y mujeres, todo procede de Dios, ¿verdad? Por encima de todo lo que Pablo dijo acerca del liderazgo masculino en la iglesia, que ya lo vimos, sería incorrecto considerar como la única dinámica de trabajo entre hombres y mujeres, sobre todo en la iglesia. Ellos deben recordar, mis hermanos, que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Los hombres y las mujeres nos necesitamos mutuamente, así que no hay lugar para tener como dijo Dios sobre los animales, un señorío. Aquí no hay un señorío de los hombres sobre las mujeres. Eso es muy diferente. Incluso después de que han enfatizado la subordinación de las mujeres, Pablo continúa enfatizando aún más directamente el compañerismo esencial del hombre y la mujer. Ninguno puede vivir sin el otro. Si hay subordinación, esto producirá que el compañerismo sea más fructífero y amoroso para ambos. Subordinación se refiere a que deseamos servirnos. El hombre desea servir a la mujer y la mujer desea servir al hombre. Y si hacemos eso, ¿qué va a provocar? Que la relación sea más fructífera y más amorosa para los dos lados, ¿verdad? Aunque Pablo ha reconocido el orden de la creación y lo relaciona con el principio del liderazgo masculino en la iglesia, él también es cuidadoso de recordar también
que el varón nace de la mujer. Y esto es para que el hombre no se enaltezca y siente que él puede dominar, incluyendo a las mujeres, ¿no? Hay una dependencia crítica que debe ser reconocida dentro del liderazgo en la iglesia, en el hogar, pero esa dependencia no nos hace, por así decirlo, personas que vamos a dominar, o un dominio como amenazador o amedrantador, sino es un liderazgo, pero en amor, ¿sí? Que es muy diferente. Por otro lado, a partir de la creación del primer hombre, a partir de ahí, todos los hombres, ¿de dónde vienen? De la mujer, ¿sí? Así que es que la mujer los concibe en su vientre, los amamanta en sus pechos, se preocupa por su educación cuando son pequeños y los mece en sus rodillas, decía un escritor. El hombre, por tanto, no tiene razón para despreciar y mucho menos para pisotear a una mujer, ¿sí? Muchos de nosotros, yo creo que lo hacen más las mujeres, el hombre no lo hace tanto. Cuando llegamos a llamarle la atención a uno de nuestros hijos varones porque le hizo algo a una mujer, ¿cuál es uno de los sermones más concurridos de una mamá? Acuérdate que tú también vienes de una mujer, ¿no? Les decimos luego. ¿Por qué? Porque es importante enseñarles el respeto y saber lo esencial de la creación que forma la mujer. Ahora, el hombre y la mujer, o los hombres que pueden llegar a gobernar un hogar, una iglesia, hermanos, no importa dónde sea, sin amor, imagínense, sin reconocer el importante lugar que Dios le ha dado a la mujer, sin duda alguna sería un hombre que no está haciendo la voluntad de Dios. No reconocer el valor de una mujer, donde sea, es alguien que no está haciendo lo que Dios, la voluntad de Dios. Un hombre que solo puede gobernar pisoteando, decía por ahí un teólogo, es mejor que se quede soltero. Y conocemos muchos hombres que tienden a tener esa autorización o ese liderazgo, ¿no? Pero a base de golpes, a base de podríamos llamar maltrato psicológico. A veces no hay golpes, pero sí hay palabras que hieren, que lastiman, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho, sobre todo en el mundo cristiano, que los hombres como esposos, los que estamos casados, tenemos que ser un buen ejemplo. Y recuerden que nosotros somos el ejemplo de Cristo. Tenemos que ser los mejores esposos, ¿sí? No importa que se burlen de ti, que te digan que ay, mira, parece chamaquito allá besándose. No importa, yo le doy amor a mi esposa, ¿sí? Yo ayudo a mi esposa, yo consiento a mi esposa. Tenemos que ser la imagen de Cristo como esposos. Pero un hombre que sabe gobernar su casa por medio del amor del Señor, a través de lo que les decía, de esa sumisión, ¿sí? Es el hombre, el hombre que será sin duda alguna, pues no podríamos llamarle perfecto, pero sería el esposo casi perfecto, ¿verdad? La mujer que no puede someterse a una autoridad, también esto, decía este teólogo, que se quede soltera. Y es que aquí vamos a la contra, ¿no? El hombre que no domina, que no sabe llevar esa autoridad en amor, pues mejor que se quede solo, porque va a ser un mal hogar. Pero también una mujer que no se sabe someter en amor, también va a causar un mal hogar. Esas mujeres rebeldes, esas mujeres que dicen, a mí no me vas a gritar, aquí también se va a hacer lo que yo digo, porque somos iguales, y se pierde esa autoridad, ¿sí? Entonces, normalmente ese tipo de mujeres tienden a criar hijas que tienden a tender a ser iguales cuando crecen. Porque si mi mamá lo hizo, pues yo también lo voy a hacer. Yo recuerdo que mi mamá no se dejaba de mi papá. Es más, mi mamá hasta le pegaba a mi papá. Y entonces esa mujer, ¿qué va a hacer? Se va a buscar un hombre que se deje hacer lo que ella quiere. Porque va a seguir o va a tratar de seguir ese mismo patrón. Entonces tenemos que cuidar mucho cómo educamos a nuestros hijos, porque a veces, hermanos, lo voy a decir, nuestros hijos le hacen más caso al ejemplo que le damos que a las palabras que les decimos, ¿sí? Entonces es muy importante entender esto. Versículos del 13 al 16, vamos a apelar la experiencia, la naturaleza, el sentido común y la autoridad apostólica. Veamos lo que dicen estos versículos del 13 al 16. Dice: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón
le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Sí? Hermanos, somos una iglesia de Dios, ¿sí o no? Entonces aquí dice que en las iglesias de Dios no debe de haber contiendas, no debe de haber peleas. Y esto es una orden que Pablo está dándole a las iglesias de ese momento y a las que estaban por venir por los siglos de los siglos, ¿sí? Ni las iglesias de Dios tenemos que andar en contiendas. Entonces, él empieza leyendo el 13, diciendo: juzgad vosotros mismos. Pablo apela a algo que los cristianos corintios deben darse cuenta por sí mismos, hermanos. Deben de darse cuenta ellos. ¿Qué es? Bueno, él pregunta: ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse a la cabeza? Aquí Pablo le está hablando a ellos, a los corintios, que vienen de un ambiente judío, acuérdense. Y en la comunidad judía, incluso los hombres cubrían sus cabezas cuando estaban orando. ¿Conocen algún judío ustedes? Por eso que ven aquí sus gorritos, ¿verdad? Entonces, ellos siguen con eso, ¿sí? Cubrían su cabeza. Entonces, por lo tanto, para ellos era inconcebible, o sea, no se permitía que una mujer orara a Dios sin cubrirse la cabeza. Y por eso ahí viene la tradición también del velo, ¿sí? Su propia experiencia les enseñaba que las mujeres debían observar la costumbre de cubrir su cabeza cuando la iglesia se reúne. Ahora, dice, la naturaleza misma nos enseña, tanto para las culturas judías como griegas, el pelo corto, hermanos, era común para los hombres, ¿sí? Por eso ahora, en ese momento, incluso en la actualidad, para algunos cristianos llegan hasta ver mal o deshonroso a un hombre con el cabello largo, por ejemplo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, y yo creo que a veces todavía algunos consideran a un hombre con cabello largo algo medio femenino, porque normalmente, ¿de quién es? Normalmente de la mujer, ¿sí? Entonces, desde que sabemos, las mujeres generalmente han usado el pelo más largo que los hombres, ¿sí? Y en algunas culturas y algunas veces los hombres usaban el pelo más largo que otros, pero no importa cuán largo usaran el pelo los hombres, las mujeres siempre tenían que tener el cabello más largo. Entonces, basado en este versículo, hermanos, mucha gente ha pensado que es un pecado para un hombre llevar el pelo largo, pero por este versículo, ¿sí? O por lo menos pelo que sea considerado largo en nuestra cultura, o cada cultura va a depender. Pero el pelo largo en sí, hermanos, pues sabemos en la actualidad que no es un pecado, ¿sí? Después de todo, Pablo aparentemente tuvo el pelo un tiempo largo en Corintio como parte de un voto, y eso lo veremos algún día en el libro de Hechos. Pero el voto no significa nada si el pelo largo fuera lo normal. Ahí es el punto al que Pablo quiere llegar. Aun cuando es verdad que está mal para un hombre tomar la apariencia de una mujer al dejarse el pelo largo, en un hombre no es necesariamente una indicación que es una mujer, obviamente, ¿verdad? Es mucho mejor para la mayoría de los predicadores estar preocupado acerca de la longitud, del grado, del mensaje de una predicación que del pelo de las personas, ¿sí? Hay muchos, por ejemplo, me he llegado a escuchar y a saber de muchos entrenadores de fútbol que dirigen sus equipos de fútbol y llegan y la primera regla que le ponen a sus jugadores es: no quiero a ninguno con el cabello largo. Y los mandan a cortarse el pelo a los jugadores. Imagínense, pobres, por ejemplo, sobre todo los argentinos que les gusta mucho cargar su melenita, les mandan. Pero muchos han dicho: a mí qué me importa cómo tengan el pelo, lo que vamos a hacer es jugar bien, ¿sí? ¿O de qué me sirve que todos tengan el pelo corto si vamos en último lugar? Estoy hablando del fútbol. Entonces, en este caso, en el caso de un pastor, pues también, ¿a mí de qué me serviría decir: a ver, hermanos, necesito que todos vean con el cabello corto, si espiritualmente estamos por los suelos? O sin conocimiento bíblico no tenemos nada. Yo prefiero que vengan todos con el cabello largo, pero que estemos viviendo a Cristo allá afuera y que estemos viviendo conforme a la palabra.
¿sí? Entonces son cosas, hermanos, que yo sé que ahorita puede haber cosas en estos estudios que de repente digan, ay, pastor, pues eso es tan obvio. Ahorita sí, pero en aquellos tiempos, imagínense cómo estaban tan cuadrados en ciertas cosas, que esto del pelo era un tema de pelea, de diálogo, hasta de motivo de una carta de Pablo. O sea, para que se den cuenta de cosas que de repente veíamos, lo de la mujer que se metió con el hijastro, cosas más graves y que no le daban tanta importancia a cosas que dices, de verdad se preocupaban tanto por esto, que dices tú, hay cosas más importantes, ¿sí? Entonces, eso es simplemente para que veamos el contexto, hermanos, de qué tan cuadrado podrían ser para otras cosas los corintios y qué tan suaves podrían ser para cosas que de verdad sí le pueden interesar a nuestro Señor, ¿sí? Porque dice en la cita que leímos, en lugar de pelo les es dado cabello. Porque las mujeres llevan su pelo más largo que los hombres. Pablo piensa de este pelo largo como un velo natural, es un velo que Dios ya te dio, ¿sí? No tienes que ponerte otro velo. Por tanto, hermanos, si la naturaleza es dado a las mujeres pelo largo como una cubierta, eso muestra en sí mismo la necesidad de que tienen que estar cubiertas, ¿sí? De acuerdo con la antigua costumbre que tenían los corintios. Ahora, dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. En esta apelación a la autoridad apostólica, Pablo está diciéndoles a los corintios cristianos que no sean peleoneros, que no le busquen tres pies al gato y que no estén peleando, porque las otras iglesias de Dios tienen esa costumbre de no pelear, ¿sí? Entonces le dice, miren, nosotros acá no peleamos, nosotros acá amamos, nosotros acá compartimos, nosotros acá nos ayudamos, y les pido que ustedes no sean así, porque así tenemos por costumbre las iglesias de Dios, ¿sí? Les está escribiendo a ellos. Bueno, pasamos al versículo 17 al 19. Esta es la introducción a un problema. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre nosotros los que son aprobados. Fíjense, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Qué feo que te digan así de entrada ya, ¿no? ¿Saben qué? Ustedes cada vez que se reúnen nada más es para pelear. Ustedes cada vez que se reúnen dicen que para alabar a Dios, resulta que vienen a echar puro chisme. Mejor, ¿saben qué? Ni se reúnen, casi les va a decir Pablo, O sea, imaginen, vamos a reunirnos para hacer algo bueno y resulta que terminamos haciendo algo malo. Qué triste, ¿no? Entonces, le escribe esto a los corintios en la forma que hoy muchos pastores a lo mejor le escribirían a sus congregaciones, hermanos. Cuando os congregáis, no es para lo mejor en estos días, sino para lo peor. Hay muchas iglesias, hermanos, que la única finalidad del domingo es ver a mis amigos, ver a mis amigas, ver dónde vamos a ir a comer a la salida del servicio, y eso más que iglesia se termina volviendo un club social. Es un club social donde voy a hacer amistades, voy a relacionarme para ver dónde consigo trabajo, voy a relacionarme para ver quién me hace descuento en su negocio, y Biblia no hay nada. Y voy porque me gusta que nos cooperamos y hacemos comidas y hacemos guisados. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo que eso lo ven como el único objetivo del domingo. No como ir a conocer de Dios, ir a alabar a Dios. Digo, y si todo eso después se hace un convivio, no pasa nada. Pero mucha gente solo está en la idea del convivio, ¿sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora hay que irnos a la playa, y ahora hay que hacer una albercada, y ahora hay que hacer una lunada, y ahora hay que hacer una cena. ¿Y el estudio bíblico cuándo? ¿Y cuándo vamos a juntarnos para orar? No hay nada de eso, ¿sí? Entonces, muchos les quedaría esto: júntense para hacer lo bueno,
no lo malo, ¿sí? Tienes a favor que ellos se reunían, pero tristemente los corintios se reunían, pero no eran para lo mejor, sino para lo peor. Y una gran parte del problema con las reuniones de los cristianos corintios, mis hermanos, también, es que entre ellos mismos había divisiones. Y era algo que Pablo escuchó y que lo podía creer sabiendo la historia y el carácter de los cristianos en Corinto. Fíjense qué triste. Se fijaron que hay una parte que dice: oigo que hay entre vosotros divisiones, pero me gusta lo que sigue. Dice, creo que es en el 18, 17. Ahí. Dice, oigo que hay entre vosotros divisiones, pero ¿qué dice al final después de eso? Y en parte lo creo. O sea, sí, yo sé cómo somos, pues. Yo sé que así son. A mí no me van a estar diciendo. Y en parte lo creo. O sea, a mí no me van a andar diciendo, porque yo sé que son cosa especial, ¿sí? ¡Qué triste! Es como si me dicen, oye, Edgar, ¿sabías que el hermano Bernardo está hablando mal de ti? No, ¿sabes qué? Yo lo conozco, no lo creo. Qué bonito, yo sé que él no sería capaz. Pero imagina que te diga, me imagino, porque yo ya sé cómo es. O sea, qué triste que hablen así, porque están reconociendo que no eran una buena iglesia, ¿sí? Entonces, esa parte es dura de Pablo. Dice, en parte lo creo, sé cómo son, ¿sí? Y es triste porque él conocía la historia, él conocía el carácter de todos en esta iglesia de Corinto. Pablo ya ha tratado con el problema de las divisiones entre cristianos en el capítulo 1, por ejemplo. Pero ahí el enfoque fue más teológico, hablar de las divisiones, de que lo que hacías para Dios a lo mejor no era correcto y para otros lo que hacían sí era correcto. Pero aquí es más práctico. Aquí trata con el problema de la división como eso, una división, y como se muestra con los cristianos corintios en sus reuniones. Y dice, ¿por qué? Pero luego se podrá confundir cuando él dice, pero es preciso que entre vosotros haya esas discusiones. O sea, es necesario que haya esas disensiones, le ponen aquí. Y usualmente pensamos que disensiones y divisiones entre cristianos no son nada más que un problema. Pero Pablo revela el propósito que Dios tiene al permitir disensiones. Y esto es, dice, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, Dios permite disensiones, ¿para qué? Para que aquellos que realmente pertenecen a Dios se hagan evidentes. ¿Cómo podría haber disensiones aquí? Por ejemplo, que vinieran los de esta butaca y que me dijeran, pastor, estamos pensando que el domingo, ¿por qué no pone reggaetón? Sirve que la iglesia se alegra y no estamos tan aburridos. ¿Ya? Entonces vienen los de este lado y me dicen, no, pastor, o sea, ¿usted le va a hacer caso a los de este lado? Está mal, pastor. Yo creo que eso no es de Dios. Entonces, gracias a esa división que está viendo ahorita, ¿qué hace Dios? Él ve quién sabe, quién conoce su palabra. Y Él ve y sabe quién está dispuesto a hacer lo correcto y quién no. ¿Ya entendimos? Entonces por eso dice, qué bueno que haya disensiones, porque así se ve quiénes son los verdaderos cristianos, ¿sí? Cuando yo vea los que defienden lo bueno, esos son. Entonces, por eso Él dice esto, ¿sí? Entonces, qué bueno que pasa este tipo de cosas. Dios permite, hermanos, a veces estas disensiones. Ahora vamos al versículo 20. Y aquí viene algo muy importante, hermanos. De hecho, venía en la imagen que hoy les compartí en el grupo de WhatsApp, y es en relación a este tema. A partir del 20 viene la mala conducta de los cristianos corintios en su comida común. Fíjense lo que dice a partir del 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Sí? ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Y en esto Pablo se refiere, mis hermanos, a la costumbre de la iglesia primitiva de combinar el festín del amor
¿sí? Como una cena de platillo compartido con la cena del Señor. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense, ¿cuántos de aquí han estado en la Santa Cena que hemos hecho aquí en la iglesia? Varios, ¿verdad? ¿Han estado en la Santa Cena que hemos hecho aquí? Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Como algo, una fiesta deslumbrante o algo más espiritual? Es algo más espiritual, ¿no? Entonces, imagínense que yo les dijera, así como ya saben que ya lo hemos hecho, hermanos, el domingo es la cena del Señor. Entonces ustedes tienen en mente, la copita con el jugo, la galletita, vamos a orar, hay que ponernos a cuentas esta semana. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el domingo lleguen y encuentren un sonido acá y globos y una mesa así, botellas de vino. Hermanos, es que hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces ya no está como lo habíamos hecho, ¿sí? Entonces ellos eso hacían. Dice que era la cena del Señor, pero ponían música, bailaban, o sea, se salía del protocolo que Pablo decía cómo tenía que ser la cena. Aquí esto ya lo habían hecho una fiesta mundana, aprovechando el pretexto de la cena del Señor, ¿sí? Entonces, por eso Pablo dice esto. Esto no es comer la cena del Señor. Esto no es, ¿sí? Debido a que Jesús resucitado a menudo comió con sus discípulos, tenía sentido para la iglesia, mis hermanos, el comer juntos, celebrar la cena del Señor, ¿sí? ¿O a poco celebrar la cena del Señor será que tú te tomas una galleta y un jugo allá en tu casa, tú solo? No, esto es aquí, como hijos de Dios, como hermanos en la fe, todos juntos, ¿sí me entienden? Es un significado diferente. Entonces, Jesús lo hacía, se reunía con todos para cenar, ¿sí? Y los cristianos corintios, mis hermanos, estaban actuando egoístamente también en sus comidas comunes y corrientes, ¿sí? Cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Su conducta egoísta, hermanos, en la comida común estaba deshonrando su obediencia de la cena del Señor. ¿A qué se refería? Venían, tomaban la cena del Señor y después se embriagaban. Otros venían y tomaban la cena del Señor y sabiendo que había hermanos con carencias, quizás no eran el mismo potencial económico de otros, los otros traían. Les pongo un ejemplo. Es como si aquí comemos la cena del Señor y acá hay un grupo de 3 hermanos que traen una barbacoa de chivo. Y estábamos todos ahí nomás viendo acá, ni un taquito, ni nada. O sea, había gente muy egoísta. Y por allá ya cenamos la cena del Señor y por allá otros hermanos que sacan un cartón de cervezas y están celebrando. O sea, así de plano estaba todo esto de mal, ¿sí? Entonces, esto estaba, como lo hemos venido viendo desde el primer capítulo, pero muy mal, muy mal. En la iglesia moderna, la cena del Señor es celebrada, en una atmósfera de espiritualidad, de dignidad, pero los cristianos de Corintios venían de una cultura, hermanos, donde los paganos tenían banquetes salvajes, ruidosos, y eso era porque para ellos el pagano era una fiesta ruidosa. Miren, y no me quiero meter en broncas, pero yo no sé a ustedes cómo les vaya con las veladas de la Virgen de Guadalupe por sus casas, porque hay de veladas a veladas. Hay unos que sonido, cartones de cerveza, y es una fiesta que lo que menos tiene es santa, ¿sí? El San Judas Tadeo, son las 5 de la mañana y yo estoy oyendo los cohetes, ¿sí? Entonces, a eso se referían ellos. Ellos hacían fiesta a los dioses paganos y eso era embriagarse, era una fiesta, pero una fiesta del mundo. Era una fiesta del mundo. Entonces muchos de ellos se vuelven a Cristo, pero piensan que la fiesta cristiana tiene que ser igual de como ellos venían. Entonces Pablo dice, no, esto ya no es así. ¿Se imaginan? Y esta es la idea que ellos tenían. Por eso era muy difícil cambiarles la manera de ver las cosas, ¿sí? Es por esto que no parece extraño a los cristianos corintios aún embriagarse y una cena común de la iglesia, ¿sí?
Cada uno se adelanta a tomar su propia cena, dice, y uno tiene hambre. Porque entre los cristianos corintios, mis hermanos, es natural, como en todos lados, algunos eran más ricos que otros, ¿sí? Hay gente de todos los niveles económicos. Pero los pobres, los de escasos recursos, estaban siendo ignorados. Por eso dice, o menosprezáis, avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Sí? O sea, yo no digo que es malo tener dinero. Lo malo es no compartir o ser muy egoísta en ese aspecto, viendo que aquel tiene necesidad. Y ellos hacían su banquete y no les importaba que los demás, pues a lo mejor nada más estuvieran viendo. No tenían nada, ¿sí? Y en aquel tiempo, en las comidas comunes, se esperaba que la clase alta, fíjense, era costumbre, recibiera más y mejor comida que los de la clase baja. Aún fuera una fiesta. Entonces esta costumbre cultural se llevó a la iglesia. ¿Qué pasaba en una fiesta pagana? Les pongo por ejemplo, a la gente rica le servían carne, y a la gente que pues, pobre o que no tenía nada, les venían sirviendo sobras. Y eso era normal en una fiesta mundana. Entonces cuando ellos llegan a la iglesia, quieren hacer las fiestas de la iglesia igual. Los de dinero comen mejor que los que no tienen dinero. Y Pablo se da cuenta de todo esto, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nosotros vemos este tipo de historias y decimos, ay, qué triste, pero no olvidemos algo, en la actualidad también, mucho del mundo está entrando en las iglesias, ¿sí? Mucho del mundo está entrando en las iglesias y tenemos que cuidar eso, precisamente, que esto es un lugar santo y por lo tanto merece que lo tratemos como tal, ¿sí? Entonces, los cristianos, hermanos, no estaban compartiendo el uno con el otro. El rico traía más comida y el pobre menos comida. Pero en Corintios, pues no se estaba compartiendo la comida de una manera justa. La cultura antigua, mucho más, hermanos, que la cultura americana, estoy hablando de Asia, de Europa, era muy consciente de las clases sociales, ¿sí? Si acá en Estados Unidos la esclavitud con los negros o con la raza negra fue muy marcada, en Europa ya se estuvo todavía mucho peor, ¿sí? Y esto era el respeto, o más bien este tipo de respeto, si le podemos llamar así, de clases, a Pablo lo tenía muy triste. A Pablo no le gustaba estas divisiones de clases sociales, ¿sí? Incluso, no sé si les llegó a pasar, yo espero que no, y espero que aquí nunca pase eso, pero a nosotros nos llegó a tocar iglesias donde iba gente más o menos económicamente bien, iba gente media y iba gente económicamente mal. Y había los famosos grupitos, los ricos con los ricos, los medios con los medios y los pobres con los pobres, ¿sí? Y los ricos no le hablaban a los de acá. Y llega a pasar, sobre todo en iglesias que son más grandes, pues, ¿sí? Y esto estaba pasando allí. Entonces de repente vemos esta historia y nos espantamos, pero de repente no vemos la realidad actual, ¿sí? Entonces, hay una frase que él dice: ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? El mensaje de Pablo era tan fuerte como claro, hermanos. Era, si quieres comer o si quieres beber de lo tuyo, hazlo en casa. Así era, tan fácil. Hazlo en casa. Allá nadie te va a ver. No vas a hacer sentir mal a nadie, ¿sí? Usando la repetición, Pablo aclara: no os alabo. He repetido 3 veces, mis hermanos, en esta sección. 3 veces. No os alabo quiere decir, no estoy de acuerdo, no te lo aplaudo, ¿sí? El apóstol no está feliz con los cristianos corintios ya en este punto. Yo siento que ya Pablo está a punto de reventar con, digamos, 11 capítulos apenas, y ya lo leo yo muy desesperado aquí, ¿no? Vámonos al 23, versículo 23 al 26. Y esto es, hermanos, cómo llevar a cabo la verdadera cena del Señor. Y dice así: porque yo recibí de quién, hermanos.
del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, hermanos, estamos reconociendo que Él vino, estamos reconociendo que Él murió, estamos reconociendo que Él resucitó y estamos reconociendo que Él regresará. ¿Sí? Eso es la cena del Señor. Y que nos estamos comiendo su cuerpo y su sangre en memoria de Él. ¿Sí? Dice: yo recibí del Señor. Pablo no se está inventando esto, hermanos, ¿no? Pues a mí se me antojó que la cena del Señor fuera así. No, dice: pues yo recibí del Señor. Él lo recibió. Esto vino del Señor. No sé si fue personalmente o si fue a través de los apóstoles, pero Él lo recibió del Señor. ¿Sí? Algunos piensan que Pablo recibió esto del Señor por revelación, otros piensan que lo recibió de los escritos de Lucas, porque hay muchas palabras muy parecidas en su evangelio, pero otros piensan que lo recibió de otros apóstoles. Lo único que sí es cierto, hermanos, no sé de dónde lo recibió, pero dice: yo lo recibí del Señor. ¿Sí? Ahora, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Pablo está recordando, hermanos, los eventos de la noche antes de la crucifixión. Está recordando esa noche. Y recuerda que Jesús no solamente fue ejecutado, sino que también fue traicionado por los suyos. ¿Sí? Y luego dice: y habiendo dado gracias. En teología, hermanos, y en la costumbre de la iglesia, la cena del Señor es llamada a menudo, ¿la han oído esta palabra? La Eucaristía. ¿Sí? Y esta palabra viene de la frase griega usada aquí para dado gracias, habiendo dado gracias. Eso significa. ¿Sí? Lo partió y dijo: al conducir un servicio de comunión, mis hermanos, Pablo pone énfasis en recordar a Jesús, en lo que Jesús dijo acerca del significado de su propia muerte por nosotros. El pan que dijo: esta es mi carne. ¿Y qué hizo con el pan? Lo partió en dos. Su carne fue partida en la cruz. ¿Sí? Recordamos que la última cena era en realidad una comida de Pascua. Cuando Jesús se juntó con sus discípulos, de acuerdo con los mandamientos bíblicos y con las tradiciones judías, celebraban la remembranza de la liberación de Israel de Egipto a la tierra prometida, que había comenzado en el libro de Éxodo. Eso era la Pascua. Celebrar eso, que Israel, el pueblo judío, había sido liberado. Cuando ustedes oigan la Pascua es eso. Se celebra que el pueblo judío fue liberado de Egipto. ¿Sí? Entonces, el partimiento del pan y el beber vino, hermanos, eran parte importante de celebrar la Pascua. Y Jesús tomó estas ilustraciones importantes de la liberación de Egipto de Israel y añadió a ellos los significados conectados con su muerte en la cruz por nosotros. Este es mi cuerpo, dijo. Cuando Él tomó el pan, entonces, mis hermanos, somos llamados a recordar que Jesús fue partido por nosotros. ¿Sí? La cena de Pascua tendría pan sin levadura, hecho sin levadura, tanto porque es imagen del pecado y corrupción en la Biblia, y porque el pan, la levadura, necesita tiempo para trabajar. Y en su prisa por salir de Egipto, los israelitas no tuvieron tiempo de que el pan se inflara. ¿Sí? El pan sin levadura usada en la cena de Pascua tendría las líneas de cicatrices y hoyos de hornearse, que eso más o menos representaba perforaciones, que son las que Jesús recibió con los clavos. ¿Sí?
Del mismo modo, el cuerpo que Jesús fue partido por nosotros, Él no tenía pecado, así como el pan sin levadura. Y su cuerpo llevó líneas y fue perforado, como el pan. Y esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. El nuevo, no se les olvide esa palabra. El nuevo pacto. Cuando tú dices, tengo nuevos zapatos, ¿qué quiere decir? Que tenía zapatos viejos, ¿verdad? Vámonos a la nueva iglesia, que sí que teníamos una iglesia vieja. Y cuando él dice el nuevo pacto, quiere decir que había un pacto anterior. ¿Cuál era el pacto anterior? El de Moisés, el de la ley, ¿sí? Entonces, nadie puede entrar al lugar santísimo si no viene limpio, si no viene sin pecado. Nadie puede entrar en la presencia de Dios, porque si entras con pecado, Dios te destruye en ese momento, ¿sí? Hay que dar el 10% de tus ganancias, de tus ovejas, de tu fruto, de todo lo que tengas. Hay que dar las primicias, ¿sí? Tu primer cosecha la tienes que donar. Entonces dice Jesús, este es el nuevo pacto, esto ya no, ya pum, lo rompimos aquí, ¿sí? La circuncisión, no puede entrar ningún hombre al templo si no es circuncidado. Todo eso es el viejo pacto. Y de repente algunos, para algunas cosas ya rompió el viejo pacto y para otras no. Una mujer que estaba en su periodo de menstruación era indigna de entrar a la presencia del Señor. No podía entrar a la iglesia. Entonces ahora dice, hay que dar los diezmos. Pastor, pero eso del diezmo ya no. No, eso sí todavía. Pastor, pero entonces no me he circuncidado, me voy. No, quédate. O sea, o sí o no. O todo o no. O algunas cosas sí, algunas cosas no. Y por eso siempre hemos hablado aquí muy especialmente de eso. Porque ahora lo que se da es una ofrenda. Ofrenda. Dice la palabra que da lo que tu corazón. El buen dador. ¿Sí? Entonces, esto es, por eso dice Jesús, este es el nuevo pacto. Al recibir la copa, somos llamados, mis hermanos, a recordar la sangre de Jesús y a recordar el nuevo pacto. La cena de Pascua representaba muchas copas de vino, cada una con un título diferente. La copa a la que Jesús se refirió, conocida como la copa de redención, y Jesús añadió el recordatorio de redención de la esclavitud de Egipto. La idea es que su sangre confirma un nuevo pacto, el cual cambia o cambiaría a partir de ese momento la relación que teníamos con Dios. ¿Qué tenías que hacer para que tu oración fuera recibida por el Señor? Por ejemplo, haz una ofrenda, tráete a tu cabrito, al mejor cabrito que encuentres, y lo vamos a sacrificar. Eran las ofrendas que se hacían, matar animales. Y no era cualquier animal, era búscate lo mejor para el Señor. ¿Sí? Y Jesús viene y dice, yo soy el Cordero. Ya no busques otro Cordero, yo soy el Cordero, sacrifícame a mí. Y a partir de ahí, ya no hay más sacrificios. Porque Él fue el sacrificio mayor. ¿Sí? Él fue ofrendado para que tú y yo fuésemos perdonados por el Padre. ¿Sí? Así que tenemos que tener la dimensión y el significado, hermanos, de lo que es el pacto. Y luego dice, ¿qué hombre simple tendría la audacia de instruir un nuevo pacto entre Dios y los hombres? Pues Jesús. ¿Quién más va a tener esa autoridad para decir, ese pacto ya no, a partir de hoy hay otro pacto? ¿Quién? ¿Tú y yo tendríamos esa autoridad? No. Pero la tuvo el Hijo de Dios. La tuvo Jesús. ¿Sí? Y es cuando Jesús con sangre sella ese pacto, aun cuando el viejo pacto fue sellado también en sangre en el libro de Éxodo, capítulo 24. ¿Sí? ¿De qué trata el nuevo pacto? Todo se trata de una transformación ahora, hermanos, interna, en tu corazón. Una transformación que nos limpia de todo pecado. Porque dice el libro de Jeremías
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y pone la palabra de Dios y su voluntad en nosotros. Todo es acerca de una nueva, cercana relación con Dios. Eso se trata hoy, ese pacto. De que tú formes una relación íntima y cercana a Dios. ¿Sí? Por lo que Jesús hizo en la cruz, hermanos, podemos tener una relación hoy con Dios a través de ese nuevo pacto. Pero muchos de nosotros vivimos, hermanos, tristemente, como si no hubiera una transformación interna. No hay limpieza del pecado. No hay palabra ni voluntad de Dios en nuestros corazones. No hay una nueva y ni una cercana relación con Dios. Muchos decimos o nos llenamos la boca de decir, soy cristiano. Pero la verdad es que muchos seguimos amando el pecado. Y hablo de diferentes. A lo mejor el pecado que yo amo no es el mismo que ama mi hermana Irlanda. Pero todos amamos un pecado. Y yo sé que así, no, pastor, yo amo a Dios. Seguimos practicándolo. Algunos, les repito, un pecado diferente al otro, pero todos seguimos practicando el pecado. A lo mejor no en hecho, a lo mejor en pensamiento. ¿Sí? Pero necesitamos de verdad entender lo que Jesús hizo por nosotros. Hay una canción, una alabanza, una canción, no sé si ustedes la han oído, muy bonita y que habla precisamente de esto. Es de Jesús Adrián Romero, que dice, si hubiera estado ahí. Y luego dice, pensándolo también, o sea, pues, si hubiera estado ahí, como diciendo primero la parte de la canción, dice, si hubiera estado ahí yo te hubiera defendido, Señor. Pero luego hay una parte que él mismo autorreflexiona y dice, pensándolo más bien, también estaba ahí. Yo fui quien te clavó, yo fui quien te crucificó. ¿Por qué? Porque mis pecados son los que llevó en la cruz. Mis pecados fueron los que lo mataron. Él murió porque, lo decimos, por mis pecados. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo no tuviera pecados? Él no tuviera que venir a morir. Pero teníamos pecados porque fuimos hechos carne de pecado desde que Adán rompió el pacto en el Edén. Entonces, pensándolo también, sí, no fuimos nosotros los que lo crucificamos, hermanos. Mas, sin embargo, Él no te lo reclama y Él dice, lo hice por amor. Y mínimo, por ese amor que Él tuvo por nosotros, mínimo, lo que podemos hacer es entregarle nuestra vida y vivir para Él. Amén. La muerte del Señor anunciáis, dice, hasta que Él venga. Hermanos, ¿alguien de aquí cree que Jesús miente? Y dice Él, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y si Él dijo que va a venir, hermanos, va a venir. No sé cuándo, porque eso sí no lo sé, pero de que viene, viene. Así que mientras que la cena del Señor vuelve, hacía lo que Jesús hizo en la cruz. También mira hacia la venida de Jesús y hacia la cena en las bodas del Cordero. Mateo 26 nos dice que Jesús habló de su larga espera del día cuando Él tomaría la comunión con su gente en el cielo, y eso será la cena suprema del Señor. La naturaleza precisa del pan y la copa en la comunión ha sido muchas veces controversia, incluso hasta teológica. Pero por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, hermanos, sostiene la idea, la cual enseña que el pan y el vino en realidad se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y eso no está lejos de la realidad. Martín Lutero incluso sostuvo la idea de la consubstanciación. ¿Qué es? Esto enseña que el pan permanece como el pan y el vino como vino, pero por fe son como el mismo cuerpo de Jesús. Y esto está más todavía cercano más a la realidad. Lutero no creía en una doctrina católico-romana, pero tampoco se alejó mucho de ella. ¿Sí? La católica romana decía, es que sí es la sangre de Cristo y es el cuerpo de Cristo.
Lutero dice, no, es un pan y es vino, pero representa la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Juan Calvino enseñó que la presencia de Jesús en el pan y el vino era real, pero de una manera espiritual, no física. El pan y el vino son símbolos que solamente representan el cuerpo y la sangre de Jesús, nada más. Cuando los reformadores suizos debatieron este asunto con Martín Lutero, hubo una pelea, una discusión más bien. Lutero insistió en algún tipo de presencia física porque Jesús dijo, este es mi cuerpo, y lo dijo una y otra vez. Pero Jesús también dijo, yo soy la vid. ¿Sí? Y también dijo una vez, yo soy la puerta. Pero entendemos lo que está diciendo, no es literal, son simplemente ejemplos. Y Lutero contesta, no lo sé, pero si Cristo me dijera que comiera lo más asqueroso, yo lo haría sabiendo que es bueno para mí, porque lo que Jesús o Dios dice, si es que es bueno para mí, es porque lo es. Lutero era muy fuerte en esto, porque él vio como un asunto de creer en la palabra de Cristo se podía convertir en tu forma de vida. Bíblicamente, hermanos, podemos entender que el pan y el vino no son solo símbolos, sino que son ilustraciones para formar parte de entrar en la presencia de Cristo, mientras vemos la mesa del Señor como la nueva Pascua, la nueva liberación. ¿Cuál es la nueva liberación? Ya no es el pueblo de Egipto, de Israel, perdón, liberados de Egipto, sino ahora somos tú y yo liberados del pecado. ¿Sí? Dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciar, mis hermanos, en otros idiomas, esa palabra se traduce también como predicar. ¿Sí? Predica la palabra mientras yo regreso, decía el Señor. Cuando tomamos la comunión, estamos predicando un sermón a Dios mismo. ¿Sí? ¿A quién? A todos, al diablo, al mundo, a todos los que nos miran, estamos predicándole un Dios vivo. ¿Sí? Y luego dice, mientras partes el pan e inclinas tu corazón delante de Él, ¿qué clase de sermón estamos predicando? Con frecuencia hemos partido el pan juntos alrededor de la mesa del Señor y después nos fuimos a hacer justo lo que aquellos discípulos hicieron. ¿Qué? ¿Predicar? No, negarlo. Y es cierto, muchas veces venimos, partimos el pan, tomamos el vino, tomamos la cena del Señor y cuando salimos, ¿qué hacemos? ¿Representamos a Cristo o lo negamos con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestras palabras? Tristemente, también es real. 27 y 28. ¿Cómo preparar tu conducta al recibir la cena del Señor? Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿qué palabra dice ahí? Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Hermano, por eso muchos pastores somos muy insistentes en que cuando viene la cena del Señor les decimos, prepárense, pónganse a cuentas con Dios, pídanle perdón, arrepiéntanse. Pues, si no fuéramos pecadores, pues no les diríamos esto, no tienes de qué pedir perdón porque llevas una vida perfecta. Pero como somos pecadores, pues, arrepiéntete, pídele perdón. ¿Para qué? Para que el domingo que tomemos la cena del Señor no lo hagas, como dice la palabra que estaba en el 27, indigna. Pastor, entonces solamente cuando uno es santo es digno. No, pues entonces nadie la tomaría. Todos somos pecadores, pero sí todos podemos ser pecadores arrepentidos, eso sí. Entonces hay que prepararnos siempre que se toma la cena del Señor.
Tienes una semana para prepararte, para orar, para ayunar, para cantar, para pedirle perdón, para arrepentirte y llegar aquí el domingo listo, con un corazón limpio y sano. Y después de eso ya no voy a pecar, pastor. Sí vas a volver a pecar. Pero por lo menos no tomes la cena indignamente. ¿Sí? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor será culpado, fíjense, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Qué triste, qué feo, que aquel que amas hoy te diga, tú tienes la culpa de que ¿por qué? Por tanta alma pecadora. Pero Pablo está advirtiendo, mis hermanos, a los cristianos corintios que esto de la cena del Señor lo traten con reverencia, que no es cualquier cosa, y que lo practiquen en un, ¿cómo le podría decir? En un espíritu de autoexaminación. Hermanos, somos muy pocos a tener esta autoexaminación. Normalmente sabemos en qué la está regando el que está enfrente de mí, pero casi nunca sabemos en qué la estoy regando yo. Y eso es falta de autoexaminación. Tenemos que aprender a examinarnos. Pero esto no quiere decir que estamos fuera de la mesa, sino quiere decir que hay que prepararnos para recibir la cena con un corazón correcto. Hay una versión que es de un autor llamado King James, que dice, esto que acabamos de leer, dice, por tanto, si alguien comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. La palabra indignamente, hermanos, aquí ha hecho a algunos cristianos pensar que tenemos que entonces ser dignos de recibir la comunión. O si han pecado, ellos son indignos de venir y recordar lo que Jesús ha hecho en la cruz por ellos. Pero es esa gente que tiene eso que acabamos de decir, poca autoevaluación, que se creen perfectos, ¿no? Entonces, la verdad, se engañan a sí mismos, porque la misma palabra dice, aquel que dice que no ha pecado, mentiroso es. ¿Sí? Si alguien necesita, mis hermanos, recordar la obra que Jesús hizo en la cruz, es aquel que ha pecado. ¿Hay alguien aquí que haya pecado? Todos, ¿verdad? Cuando tú y yo nos arrepentimos, nuestro pecado debería llevarnos a Él, a nuestro Salvador, no lejos de Él. Hay gente que peca y lejos de acercarse a Jesús, lo que hace es irse de Jesús. Oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Es que empecé a hacer cosas que no eran agradables a Dios. Ajá. ¿Y luego? Es que yo no era digno de volver a la iglesia. ¿Y tú crees que los que estamos ahí sí? Y mucha gente comete ese error, que entre más peca, más se va alejando de Dios, porque piensan que aquí casi levitamos. ¿Ah? Y no, entre más peques, más ve, porque solo aquel que peca necesita a Dios. Así que pues, ¿quién te va a salvar? Nadie. Todos lo necesitamos. ¿Sí? No podemos a nosotros hacernos indignos. Somos dignos, pero por su gracia. Cuando nos arrepentimos, mis hermanos, nuestro pecado nos debe de acercar a Jesús. Pero sin embargo, si un cristiano está en pecado y no se quiere arrepentir, o sea que dice, es que a mí me gusta y si me arrepiento es dejarlo de hacer y yo no lo quiero dejar de hacer, yo quiero seguir en ese pecado, se está burlando de lo que Jesús hizo en la cruz, mis hermanos, para limpiarnos de su pecado. Se está burlando. Es como si aquí llega la hermana Irlanda y empieza a trapear y yo voy atrás de ella echando agüita de Jamaica así en el piso. Dice, oye, yo estoy limpiando y tú no te importa. Yo me voy riendo, ¿no? Echando la agüita. La hermana ya le di 2 vueltas a la iglesia y cada vez que le doy la vuelta vuelvo a estar sucio. Me estoy burlando de lo que ella está haciendo en este lugar. Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos está limpiando.
Y cuando tú pecas y dices, no me arrepiento, me gusta, no te importa que Jesús esté limpio, tú sigues en lo mismo, te estás burlando. Entonces debemos de cuidar mucho eso, hermanos. Nunca podemos realmente hacernos a nosotros decir, yo no soy digno, porque Jesús lo hizo por amor a mí. Lo hizo por amor. No porque algunos de nosotros realmente seamos dignos, porque indignos somos todos. Pero mientras tomamos el pan y la copa, no deberíamos ver el suelo, hermanos, o luchar por alcanzar algún tipo de sentimiento espiritual. Deberíamos abrir nuestros corazones a Jesús y reconocer su presencia en nosotros. Hermano, cuando tú recibiste a Cristo, tú recibiste el Espíritu Santo, tú recibiste al Padre, tú recibiste el poder del Espíritu Santo. Está en ti, está en ti. Y luego dice, pruébese cada uno a sí mismo. De nuevo nos da una muestra, mis hermanos, de esta autorrevisión para ver si somos dignos de lo que Jesús hizo por nosotros. No en una evaluación, honesta para ver cómo estamos recibiendo esa comunión o esa cena. Nos estamos conduciendo nosotros mismos a una manera que tenga que honrar al Señor. La idea es clara, pruébese usted mismo, pero después, coma del pan y beba la copa. ¿Sí? La idea no es mantener alejada a la gente de la mesa de la comunión, mis hermanos. La idea es preparar a la gente de la manera correcta para que reciba. No es aléjate, no vengas tú a la cena, sino es prepárate para que vengas a cenar. ¿Sí? Es diferente. 29 al 32. Los resultados de ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Dice, porque el que come y bebe, ¿qué? La misma palabra, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con Él. Juicio come y bebe para sí. ¿Sí? Esto habla de la disciplina del Señor, mis hermanos. Deberíamos ser examinados, debemos de examinarnos para no ser juzgados. Si nos disciplinamos, el Señor no necesitará hacerlo con su mano de corrección si tú y yo fuéramos disciplinados en no pecar. Ahora, la palabra sin discernir el cuerpo del Señor han sido usadas muchas veces para sostener cosas que a veces no son. Por ejemplo, dice, los corintios no entendieron que en realidad estaban recibiendo en realidad el cuerpo y la sangre de Jesús, y es por eso que ellos eran culpables. No es así. Ahora, este fundamento sobre el cual se ha construido un edificio enorme, por ejemplo, es tan sencillo y tan válido ver así como referencia el cuerpo del Señor en la familia de la iglesia. Y muchas veces era la falta de respeto y amor por la familia de la iglesia la que estaba causando problemas de egoísmo, de envidia entre la iglesia de Corinto. El juicio es significativo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, dice, y muchos duermen. Evidentemente, hermanos, entre los corintios, algunos estaban enfermos, como también algunos de aquí nosotros estamos enfermos, ¿verdad? Otros habían muerto. Pero eso es normal, pasa en todos lados. Y luego dice, al escribir juicio, come y bebe. Pablo no se refería al juicio eterno, sino a un juicio correctivo. Cuando te dicen, mira, estás fallando en esto, necesitas cambiar, necesitas dejar de hacer esto. Es un juicio correctivo, ¿sí? Así que este castigo no es como un juez condenando a un criminal, sino es un castigo como un padre tratando con un hijo desobediente. En amor, quiero corregir, ¿sí? Como se menciona, por ejemplo, en el libro de Juan, hay pecado de muerte. Y Ananías y Zafira, en Hechos 5, parecen ser ejemplos de esto, cuando cayeron muertos. Aparentemente, hermanos, un creyente puede pecar al punto que Dios cree que lo mejor es llevarlos a casa
probablemente porque ellos de alguna manera han comprometido su testimonio tan significativamente que deberían ir a casa con Dios. Ahora, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, hermanos. Eso es lo que tenemos que aprender. Dios nos quiere salvar, quiere que nuestra alma sea salvada. Y esto deje claro que Pablo no conocía muchos cristianos corintios, pero aún aquellos que habían muerto como resultado habían perdido su salvación porque sabía que murieron sin estar de una manera correcta ante los ojos del Señor. Ellos fueron castigados, ¿sí?, para que no fueran condenados con el mundo. 33 al 34, con eso vamos a terminar. Resumen de cómo actuar en la comida común en la iglesia. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, ¿qué dice? Esperaos unos a otros. ¿Para qué? Dice, si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Imagínense, pobre iglesia ya estaba preocupada, ¿eh? Pablo les dice, tienen que juntarse, tienen que ser más, compartir, y hay más cosas que están mal, pero esas las voy a poner en orden ahora que yo vaya. Esperaos unos a otros. Esto no solamente es buenos modales, mis hermanos, sino también amor. Si ustedes esperan unos a otros, entonces todos tendremos suficiente para comer. En vez de que algunos se llenen y otros se fueron a casa con hambre. ¿Qué pasa si vamos a cenar aquí y cada quien se pasa a servir? ¿Quién cree que se sirva más? ¿Los primeros o los últimos? Los primeros, ¿verdad? Los primeros se van a servir más. Ya cuando vaya allá el último, pues ya nomás le dejaron ahí puro caldito ahí en la olla, ya no hubo ni carne. Aquí dice, sírvanse todos, y ya todos ya que estén servidos empezamos a comer. ¿Sí? Luego dice, si alguno tuviere hambre, como en su casa, no se atragante en la comida común de la iglesia, porque podría significar que alguien más no tiene suficiente para comer. ¿Sí? Si tenéis tanta hambre, come en casa. Es como si mi hermana Sol trajera pollo y dice, hermano, traje una pieza para cada uno, y yo voy y me sirvo 3. Por lógica, ¿qué significa? Que hay 2 que no van a comer, ¿verdad? Y luego dice, para que no os reunáis para juicio. Por causa de este simple egoísmo, mis hermanos, los cristianos corintios estaban trayendo el juicio de Dios sobre ellos mismos, solo por amor a la comida. Fíjense, algo tan simple, tan tonto podríamos decir, iba a ser causa de un juicio, el no compartir, el menospreciar al que no tiene. Qué triste, pero es real. Solo por amor a la comida. Pablo quiere que todos, en perspectiva, recordarles, hermanos, que no vale la pena. Que en este mundo, hermanos, no hay nada más importante que la salvación de tu alma. Ni la comida, ni el dinero, ni los lujos, ni nada, vanidad, nada de eso realmente vale la pena, más que la salvación de tu alma. Las demás cosas, dice, termina diciendo, las pondré en orden cuando yo fuere. Se me figura como cuando los hermanos estamos en casa y mi mamá me decía, ya nada más, al rato que llegue a la casa platicamos, al rato que llegue a la casa. Sí, ya estaba yo preocupado. O como le dices a tu hijo en la calle, le dices a tus hijos en la calle, ahorita que lleguemos a la casa nos arreglamos. ya van los hijos tronándose los dedos. Así Pablo les dice, las demás cosas, imagínate que tantas cosas faltan todavía. Las demás cosas, ya ni las voy a escribir, las pondré en orden cuando yo vaya. O sea, y había más, pues imagínense. Pablo sabe que no está tratando todo el asunto, todos los problemas en estas cartas.
Es más, yo les puedo asegurar que hubo cosas que no vamos a leer en las cartas, porque a lo mejor fue y las habló hasta que llegó allá. ¿Sí? Aquí hay más que decir, pero Pablo dice, eso lo vamos a dejar para otra ocasión. A mí me encantaría saber qué hay detrás de toda esta palabra todavía. ¿Sí? Todavía nos falta terminar, no vamos ni a la mitad de Primera de Corintios y todavía nos falta Segunda de Corintios. Y como les dije una vez, hay una teoría de que realmente fueron 3 cartas y que la primera se perdió y que la primera es la segunda y que la segunda es la tercera. Pero es solo una teoría. A final de cuentas nunca lo vamos a saber. Pero mientras nos quede por leer todavía una carta y media, pues vamos a tener mucho que aprender, hermanos. Y aunque parezca mentira, yo sé que a veces leemos este tipo de cartas y podemos llegar a decir, qué tremendos estaban los corintios, qué bárbaros. Ay, no tienen perdón de Dios esos corintios. Pero a veces si vemos ejemplo de cada problemita que iban teniendo, nos damos cuenta que no estamos tan lejos de ellos. No estamos tan lejos de ellos. ¿Qué nos escribiría Pablo en estos tiempos? ¿Qué nos diría? Hermanos, sé que ustedes andan así, así, así. Hermanas, sé que ustedes hicieron esto y esto y esto. Imagínense, qué fuerte, ¿no? Mejor que no nos escriba nada y seguir prosiguiendo la de los corintios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esto que tú sigues enseñándonos. Sé que hay temas más duros que otros, Padre, pero así es la disciplina. Así es la disciplina, Padre, y así es el amor que también tú tienes para nosotros, tus hijos, Señor. Señor, sé que a veces duele, pero si es necesario para mi edificación, pues que siga doliendo. Señor, si tienes que instruirme con tu autoridad, con tu ley, hazlo, Señor. Si todo eso, Señor, va a servir para que mi alma no perezca, Señor, entonces habrá valido la pena. No importa qué tan dura sea tu palabra, Señor. No importa qué tan duro sea tu reprensión. No importa qué tan duro sean las tribulaciones que vengan a mi vida, Señor. Si son para hacerme cada día más como tú, adelante. Y sé que nunca me vas a dar algo, Señor, que no pueda soportar porque tú me das la fuerza. Tú nos das la fuerza, Señor, para poder sobresalir ante cualquier adversidad, Señor. Gracias, Padre, por ese amor que tú nos das, aún en las palabras duras, porque la palabra dice que el padre que ama a su hijo lo reprende. Así que me doy cuenta también que me amas reprendiéndome, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje, por esta palabra. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén.